Buenas noches, amigos. Solamente la ejemplar y extrema y, por supuesto, muy vanidosa modestia de mi amigo José Pardinas. Disculparme la voz, que la tengo algo averiada. Son capaces de reducirse y de reducir el papel de la revista que dirige desde hace ya bastantes años. ¿Cuántos años? Más de 15. Más de 15 años. A esa cuestión casi amateur con la que pretendía autotitularse a la hora de dirigirse a todos ustedes, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que está muy bien este trampolín de modestia, real o falsa, eso él sabrá, para decirles que efectivamente muy interesante no solamente es todas las cosas que él ha dicho, sino que ha sido y es, en cierto modo, y sobre todo lo era hasta la eclosión digital, una auténtica flor de fango, ¿eh? Es decir, o sea, algo completamente insólito en el páramo de esa síntesis humanitaria, me gusta decir, entre la ciencia y las letras. Bueno, dicho esto, quiero agradecerle como siempre a Teresa sus esfuerzos por llevar la razón a los sitios más insólitos y por embarcarnos a todos en aventuras estupendas que además siempre suelen acabar bien. Es extraordinario, ¿no? Ahora la aventura de este ciclo es la creación efectivamente de una plataforma que ella ha llamado Cultura 3.0, con muy buen sentido además de la oportunidad digital, y que yo naturalmente pues apoyaré en la medida de mis fuerzas, especialmente en aquello que me es próximo, que es naturalmente el discurso en torno de los medios y respecto a lo que los medios deban o puedan hacer sobre esta cuestión. Recogiendo unas palabras, una afirmación de Teresa anterior, ella ha dicho: no puede haber política sin ciencia. Yo estoy de acuerdo, no puede haber política, no puede haber moral, tampoco sin ciencia, como por cierto demuestra muy bien el último libro de Hauser. No puede haber ninguna posibilidad periodística, real, moderna, puesta en el mundo, sin tener en cuenta naturalmente la ciencia. No puede haber periodismo sin ciencia. Lo extraordinario, pero ese es el animalito del periodismo, ese animalito imbatible, muy vinculado evidentemente con la democracia, es que existe el periodismo sin ciencia. Esa es la gran paradoja de nuestros días. Existe y mal existe, y voy a intentar rápidamente explicar a mi modo de ver por qué. En primer lugar, la ciencia no son suplementos en los periódicos, como se ha creído a veces. Es decir, no es la acumulación de noticias científicas lo que más importa de la relación entre el periodismo y la ciencia. No es ni siquiera algo que se está empezando a producir y que yo veo con preocupación, que es esa suerte de sensacionalismo aplicado, por ejemplo, a las neurociencias, ¿no? Cada día en el periódico descubren un gen nuevo, ¿no? Vinculado a funcionamientos cerebrales, etcétera, que a veces con buena voluntad y a veces sin ella, pretenden hacernos pasar como la nueva religión de nuestro tiempo, ¿no? No es todo eso, o no es eso lo más importante, a mi modo de ver, de la relación entre la ciencia y los medios. Lo importante es que el periodismo, a estas alturas del siglo iniciático, sea capaz de una vez por todas de adoptar un punto de vista científico sobre lo real. Es decir, el periodismo está... Lo más importante de la revolución periodística que estamos viviendo no es ni siquiera Internet. Internet, por supuesto, es lo más importante técnicamente que le ha pasado al periodismo, ¿no? Desde la imprenta. Pero lo que yo creo que es fundamental y lo que va a ser la revolución auténticamente perdurable
es la aplicación del método científico en toda su extensión al tratamiento de la información. Eso a mí es lo que me urge aplicar en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades en la cultura española, que siempre es una cultura ibérica, como el chorizo, ¿no? Y que de alguna manera pues veo retazos, tampoco extraordinariamente deslumbrantes, debo decirlo, en el periodismo anglosajón e incluso en algunas zonas localizadas del periodismo francés o italiano. Pero que en cualquier caso en España todavía, salvo excepciones digitales y impresas, está lejos, a mi modo de ver, de asentarse como lo que me parece el necesario cambio de paradigma. Voy a poner algunos ejemplos breves de cómo yo veo la situación actual del periodismo respecto a su rémora literaturizante, ¿no? Es decir, el periodismo sigue, en términos generales, como hijo, además un hijo como bastardo de la literatura, literaturizando prácticamente todo lo que toca y por lo tanto elevándolo antes a mito que a logos. La economía, ha citado Eduardo antes, como una de las ciencias donde la práctica neurocientífica puede verse reflejada. Desde luego, a mí me hubiera gustado muchísimo que en estos estertores constantes de crisis económica, en estas constantes caídas históricas, no se dan cuenta los periodistas que ahora todo es histórico y todo es lo más grande, porque naturalmente tanto son las caídas de la bolsa lo más grande que ha sucedido nunca como las subidas de la bolsa, todo es mucho más grande. Todos vivimos en realidad en Brasil, o país más grande del mundo, ¿no? O sea, todo es relativo, ¿no? Bueno, pues bien, en vez de dedicarse cada día a decretar el apocalipsis en definitivo ya sobre nuestras cabezas, hombre, pues por ejemplo, algún periódico podría haber tenido la gentileza de aplicar algunas de las enseñanzas de un libro bastante singular, irregular e imperfecto, pero completamente sugestivo, publicado por la factoría Brueggemann, que se llama El Cisne Negro y que ha escrito el libanés Taleb, donde, bueno, algunas de los aspectos más llamativos de la crisis económica no solamente estaban en cierto modo anunciados, sino que están explicados con una claridad, a mi modo de ver, turbadora, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que ese libro, que fue el año pasado el libro de no ficción más vendido en América, no haya llegado en forma de reseña, que eso es, bueno, pues eso es como los médicos que están siempre a la caza del último artículo que salga en una publicación científica? Eso tiene un mérito, bueno, es importante, pero no deja de ser relativo, ¿no? Es decir, ¿cómo es que nada de ese libro, que ha impactado de una manera considerable al público lector norteamericano y anglosajón en general, no forme parte de ninguno de los análisis que yo al menos he podido leer y me he interesado bastante sobre este asunto en la prensa española o incluso en la prensa continental? O como, en otro orden de cosas, un libro que tradujeron hace poco de Gigerenzer sobre decisiones instintivas, que tanto puede aplicarse al comportamiento irracional, a veces intuitivo, irracional entre comillas, de los agentes económicos, tampoco forme parte del debate económico, insisto, reducido a grandes apocalipsis, a grandes historias que nadie conoce ni comprende, a la emulsión de un lenguaje completamente atónito sobre lo real, incomprensible, todavía mucho más hijo de los chamanes que de los científicos y de los periodistas. Bueno, ese es un ejemplo de cómo efectivamente el pensamiento científico no penetra en áreas. No hay ningún periódico en España, ni digital ni analógico, que haya tratado esta crisis económica en base o en razón de los términos de neuroeconomía o en razón de todas estas cosas que, aún siendo evidentemente débiles y frágiles, son a veces bastante más sugestivas que los análisis del señor Krugman, el reciente premio Nobel.
En segundo lugar, la Iglesia. Bueno, se preguntaba mi amigo José, ¿cómo es que los periódicos no ponen en el Zodíaco eso de fumar daña la salud? Bueno, leer el Zodíaco daña su salud mental. Bien. Desde luego, pero en fin, eso no se tiene que poner en las secciones de humor. Todo el mundo sabe que la astrología es una sección de humor. En cambio, no todo el mundo sabe que la información religiosa forma parte también de las secciones humorísticas y así debería ser considerada. Porque claro, sobre las... he visto que, no voy a señalar quién, pero una señora de la sala se acaba de santiguar. Bueno, yo comprendo que, en fin, pero estas son creencias naturalmente que forman parte del ámbito de lo privado y con las cuales yo no me meteré, pero bueno, voy a seguir en ello, a pesar del impacto enorme que acabo de recibir. Bueno, entonces quiero decirles que, por ejemplo, el papel que la información religiosa juega en los medios es un papel muy serio. Es un papel que además se disfraza de absoluta seriedad. Yo comprendo perfectamente que las personas se santigüen en público, en privado y que tengan sus creencias como es natural y como no tengo que explicar. Pero lo que me resulta absolutamente sorprendente es que en los periódicos la información religiosa esté tratada con el mismo grado de facticidad que el resultado del Real Madrid el domingo pasado. No puede ser. Hay que establecer una distancia. Hay que tratar la religión como lo que es una superstición establecida, que evidentemente forma parte de la educación sentimental de todos nosotros, pero que ha de ser puesta en su lugar. Y su lugar no es el de lo real, sino el del mito y el del idealismo más o menos disfrazado. ¿Qué pasa con la cultura? Bueno, para repasar ese periódico ideal, el periódico donde yo trabajo tiene, elijo él para que nadie se ofenda, tiene una sección de ciencia y una sección de cultura. Bueno, es un ejemplo vivo y permanente de cómo ese tajo epistemológico que ya denunciara y quiso suturar Snow y cualquier otra, bueno, Snow y Aristóteles, claro, porque claro, a veces nos olvidamos de los fundamentos, digamos. Bueno, pues el periódico, que en el fondo yo todo lo que sé lo sé de los periódicos, no sé nada más que lo que sale en los periódicos, y que es un ejemplo magnífico de cómo está organizada la vida intelectual de un país, tiene el periódico, el segundo periódico de España, una paginita que ahora con la crisis se ha convertido en una página, además, como si fuera la hoja dominical dedicada a la ciencia, y un par de páginas, tampoco demasiadas, dedicada a los poetas, ¿no? O sea, al lirismo rampante, ¿no? Bueno, una vez pregunté, ¿y esto exactamente por qué sucede? Bueno, es que claro, la ciencia tiene que ver con lo real. Bueno, como si lo ficcional no tuviera que ver con lo real también, pero bueno. ¿Qué habría de hacer cualquier proyecto periodístico de nuestro tiempo? Pues crear una sección que se llama La Tercera Cultura y que evidentemente no registrara esa sutura lamentable entre los temas científicos y los temas poéticos, porque naturalmente cualquier cultura, cualquier ámbito cultural que se precie en cualquiera de sus manifestaciones solo tiene un objetivo real y honrado, que es la búsqueda de la verdad. Y eso lo tiene Asimov y lo tiene Aristóteles. Y eso lo tiene el científico que investiga en células madre y el poeta que naturalmente reduce la cápsula del tiempo a un atlético. Y lo último, vinculado justamente con ese formato, con esos etcéteras donde los periódicos hacen como una especie de sumidero de la mala conciencia, bueno, eso de los suplementos. Creo que expliqué en Madrid hace algún tiempo, unos meses, en una conferencia también promovida por Teresa, una experiencia que había hecho, porque ahora es muy práctico, ahora hay algo terrible con esto de Internet, me permitirán un cierto excurso, ¿no? Y es que nunca como ahora el pasado había estado tan presente, ¿no?
desde que las hemerotecas digitales se han puesto, bueno, pues se han instalado, es posible hacer ejercicios maravillosos, ¿no? Les recomiendo en ese sentido que vean ustedes la hemeroteca, por ejemplo, que acaba de abrir La Vanguardia, que es una hemeroteca desde el año de fundación, 1880 y pico, y que es una, bueno, es como mi amiga Verónica Puertollano decía, que es como si esa hemeroteca para la gente que nos interesan estas cosas, enfermos, es como si a uno lo dejaran en una juguetería, ¿no? Y cerraran la puerta, ¿no? Pues es una cosa maravillosa, ¿no? Además han salido cosas extraordinarias. El otro día había una persona que ha hecho un blog basado en la hemeroteca de basado en cómo La Vanguardia siguió los crímenes de Jack el Destripador. Y cada día va poniendo un post con la nueva noticia. Bueno, una cosa maravillosa. Bueno, esto no tiene nada que ver con nada, pero sí tiene que ver con algo. Que una vez, hace ya algún tiempo, yo hice un experimento que es ver en el diario que nos ha formado, que nos ha dado la leche a todos, que es el diario El País, desde el año 76, que nos ha hecho lo que somos, ¿no? Allí hemos aprendido y mal aprendido pues todo. Bueno, pues por ejemplo, ¿cuántas veces salía Jay Gould en su hemeroteca? ¿O cuántas veces salía Feynman? ¿O cuántas veces salía Snow? ¿O cuántas veces salía ya mucho más tarde Pinker? ¿No? Nada. 0. O 2. O cuando se murió. O el pobre Ferlosio en una de las cosas absurdas de su vida, polemizando un día con Jay Gould a propósito del calendario. Nada. Nada, 0. Eso es lo que los pilares de la Tierra reales, esa es la presencia que en el diario de nuestra generación, en el maître à penser de todos, ¿no? Pues ha tenido la ciencia y ha tenido... Ahora, busquen ustedes los farsantes. Busquen ustedes, por ejemplo, cuántas entradas tiene Derrida, ¿no? O el loco de Lacan, o cualquier anormal psicoanalista que haya embaucado a cualquier editor para publicar las esquirlas de los poemas que ha hecho en el váter público de su consultorio, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que, desde el punto de vista ibérico, el periodismo ha aportado a la tercera cultura, es decir, una decantación intolerable que debe repararse hacia la superstición y el mito. Muchas gracias.